31 de enero, domingo cuarto del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Quizá habéis escuchado alguna vez esta palabra, discernimiento. ¿Qué significa discernir? Quiere decir distinguir, diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, lo que viene de Dios de lo que es una tentación o viene del maligno. Y esta es una habilidad que tiene naturalmente Jesucristo y que Él quiere compartir con nosotros. Quiere darnos el don de discernimiento. Es una especie de olfato espiritual para distinguir lo que quiere Dios de lo que en el fondo nos separa de Él. Fijaos, hoy en este Evangelio que hemos escuchado aparece que Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaún y que allí, mezclado con los demás que iban a la sinagoga, había un endemoniado. Pero ese endemoniado estaba allí, entre el resto de los hombres. No se le distinguía externamente por ninguna señal. Y este endemoniado dice cosas que son ciertas. Dice: «Sé quién eres, el Santo de Dios», le dice a Jesús. Quizá la gente que le conocía de allí, de ocasiones anteriores o de toda la vida, pues pensó: «Oye, qué majo, qué razón tiene. Este ha distinguido a Jesús y sabe quién es». Pero en realidad estaba poseído por un espíritu inmundo, por un demonio. Solo Jesús es capaz de distinguir que entre todas las personas de esa sinagoga hay uno que no procede con rectitud de intención y que está dominado por un espíritu que le tiene atenazado, que está poseído por el demonio. Y ese que lo distingue es Jesús. Jesús tiene este olfato espiritual para saber de dónde procede ese grito que ha hecho este Señor. En la historia de la Iglesia ha habido muchas personas que han llamado la atención por esta capacidad de discernimiento, por esta sagacidad con la que han tenido olfato espiritual para distinguir lo que es de Dios de lo que nos aleja de Él. Quizá el caso reciente más célebre sea el del jesuita alemán Rupert Mayer, que mucho antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, ya alertaba en la ciudad de Múnich de los peligros que supondría Hitler. Y le decía a mucha gente: «Pero si nos ha prometido un gran progreso temporal y económico, pero si es un hombre que está llenando de esperanza a nuestra nación». Y Rupert Mayer respondía: «3 signos hay en este hombre, en Hitler, que no son de Dios, sino del demonio. En primer lugar, que es ególatra. En segundo término, que miente y exagera. Y en tercer y último lugar, que va contagiando el odio a quienes se acercan a él». Ese olfato espiritual para distinguir lo que no era bueno en aquel líder tan carismático que arrastró y engañó a mucha gente es el discernimiento. Pues bien, hoy le pedimos al Señor también para nosotros el don de discernimiento. Hay varias cosas que Jesús vio en aquel endemoniado que supo enseguida que no eran buenas. En primer lugar, la agresividad verbal. Era un hombre, de la sinagoga, que se puso a gritar. Y eso no es algo bueno. Dios no suele actuar con violencia, ni siquiera verbal. En segundo lugar, es que dice verdades, sí, pero lo hace de una forma hiriente.
sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido a acabar con nosotros? Decir la verdad no es una señal ya definitiva de que uno esté actuando bien y en nombre de Dios, porque la verdad se puede decir con caridad, y eso es lo propio de Dios, o se puede decir con mala idea, con resentimiento, como procede este endemoniado. Pero hay un elemento ya definitivo que el Señor ve claramente, y es el rechazo frontal que tiene a Jesucristo este endemoniado. ¿Has venido a acabar con nosotros? Todo esto nos va haciendo entender cómo distinguir lo que procede de Dios de lo que no es bueno. A veces ve uno rechazo frontal a Jesucristo, y está ocurriendo en la actualidad que sin una explicación muy fácil se arrancan cruces de los lugares públicos, o que se habla con una rabia sobre los ministros de la Iglesia que no se ajusta, que no es proporcionada a la realidad. A veces ve uno esa agresividad verbal en el tono de las conversaciones habituales o en el ambiente que nos toca vivir hoy en nuestra nación, o escucha verdades que son ciertas, pero que están dichas de forma hiriente o haciendo daño. Quiera Dios que tengamos también nosotros este olfato espiritual. San Agustín lo expresaba de una manera muy bonita en el libro de Civitate Dei, cuando decía, comentando este Evangelio, cuánta fuerza tiene verdaderamente contra la soberbia de los demonios la humildad de Dios, que ha venido entre nosotros como siervo. Efectivamente, Jesús se presenta en esta sinagoga de Cafarnaún no con todo el poder que le asiste en el cielo, con legiones de ángeles, con rayos y centellas, sino en la humildad de nuestra carne. Ese es el estilo de Dios. Y añadía después, esto lo saben también los demonios, quienes se lo han expresado al mismo Señor, revestido de la debilidad de la carne. Y por eso exclamó aquel endemoniado diciendo, ¿qué hay entre nosotros y tú, Jesús de Nazaret? Con estas palabras, terminaba diciendo, se ve claramente que en los demonios había ciencia, pero no caridad. ¿Qué hay entre nosotros? Nada. No tienen en común casi nada los demonios y Jesucristo, porque Jesús es paciente, humilde, amable, y viene sin pretender imponer su presencia, sino en la humildad de nuestra carne. El discernimiento no es una táctica para descubrir así lo que está escondido, no es un truco que se aprende, no es una técnica que se pueda enseñar en los libros. ¿Cómo se aprende el discernimiento? ¿Cómo lo aprendió Rupert Mayer? Se aprende adquiriendo familiaridad con Jesucristo. Cuanto más vamos conociéndole a Él, su estilo, su modo de ser, de comportarse, de hablar, entendemos, ¿verdad?, esa suavidad de Dios y esa verdad que no hiere, ese estilo humilde del Señor. Hoy vamos a pedirle al Señor que te vaya conociendo cada vez más, Jesús, y que de esta manera sepa distinguir y descubrir tu presencia en tantas cosas y en tantas personas, y sepa al mismo tiempo no dejarme engañar por lo que puede tener buena apariencia, pero en el fondo me separaría de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.